todos. Para nosotros es un placer estar aquí en esta noche. Nosotros somos la Unión Juvenil Cristiana de los Alcarrizos Unical y para nosotros en esta noche es una noche histórica. Así mismo es. Es una noche especial, una noche histórica. Para nosotros es un placer estar ante sus ojos, ante sus cámaras. Y en esta noche, pues nosotros vamos a estar desarrollando un tema en base a lo que es la Biblia, porque este mes celebramos la palabra de Dios. Y en esta oportunidad contamos con el pastor Ángel, que nos estará también debatiendo con nosotros aquí. Vamos a estar conversando sobre la Biblia. Y antes de, vamos a estar haciendo un recuento de lo que es la jornada de lectura de la Biblia, que es lo que le ha dado al traste, ¿verdad?, a este podcast de esta noche. Señor pastor. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en esta hora, hablando un poco sobre lo que es la Biblia. Importante decirle que la Biblia en nuestro país, a nivel de ley, hay una ley que establece, la ley 204-84, que el día 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Y esto es para nosotros motivo de alegría, motivo de gozo, no solamente por el hecho de que la Biblia esté en nuestro escudo nacional, sino porque este es el libro que ha transformado más vidas, este es el libro que guía al hombre en dirección a Dios y su mensaje principal es la salvación del hombre. Así que a gozarnos con ustedes, muchachos, y hablar, ¿verdad?, de lo importante que es la palabra de Dios para nosotros y lo que hace única la celebración de la palabra en su contexto, como manda la ley, sí, a la luz de la palabra. El pastor Ángel es una pieza clave de nosotros porque fue quien inició, fue el que tuvo la idea de la jornada de lectura de la Biblia, que él le llama la lectura olímpica, porque realmente es una gran hazaña, pues el leer la palabra de Dios de manera ininterrumpida por 3 días. Empezamos con 4, ¿verdad, pastor? Eran 4 días y luego lo bajamos a 3 días. Y el pastor tuvo esta gran visión y nos enamoró a todos con esta visión y arrancamos y le dimos para allá. Cuando usted tuvo esa idea, pastor, ¿usted creyó que era posible hacerlo? Sí, desde luego, y más que el equipo estaba comprometido con esto, a raíz del tema de la pandemia, teníamos un tema de la pandemia, y lo que se quería era impactar una gran cantidad de personas a través de la palabra, sin la necesidad de tener tanta aglomeración de personas. De ahí pues viene la jornada de lectura de la Biblia, que recuerdo que en una reunión de Unical se iba a hacer primero con un celular, y luego, pues, Franco, ustedes mismos comenzaron a agregarle detalles, que Gider, que Viaggi, que hacer los comentarios, y ahí entonces se matizó lo que era la jornada de lectura de la Biblia como lo conocíamos en el primer año. Porque gracias a Dios ya este 4.º año que celebramos la Biblia, no estaremos leyendo de manera olímpica, como yo digo, de manera dinámica, pero celebraremos la Biblia por todo lo alto como ella lo merece. Como lo estamos haciendo en esta noche. Así mismo es. Así y lo vamos a hacer a lo grande porque lo vamos a hacer con un tema muy interesante. ¿Cuál es ese tema, Jessy? Sí, vamos a ver lo que son las traducciones bíblicas. Muchas personas, ¿verdad?, han hablado, han visto, han preguntado, de hecho, cristianos y no cristianos, ¿por qué existen tantas traducciones bíblicas? Y en esta noche vamos a estar hablando de manera breve ¿por qué existen tantas traducciones bíblicas? Yo voy a empezar hablando la historia de la Biblia, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible. En el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, ¿verdad?, la Biblia se divide en Nuevo y Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento, los escritos eran originalmente en hebreo y en arameo. Esos eran los idiomas donde se escribieron o donde se encontraron, ¿verdad?, los primeros escritos de la Biblia. Y en el Nuevo Testamento, entonces, el original fue el griego koiné. En este idioma era que estaba escrito y la Biblia obviamente fue haciendo evolución. No voy a decir la palabra cambio, sino fue evolucionando. Después tenemos la Septuaginta, que fue una traducción griega del Antiguo Testamento en el siglo III antes de o después de Cristo. Está la Vulgata Latina, que, señores, circuló por 1000 años por la Iglesia Católica. Fue la Biblia oficial durante 1000 años.
Y ya luego entonces tenemos lo que le llaman las traducciones modernas, que ahí está la King James, que fue al inglés, y está la Wycliffe, que fue también en inglés. Y ya entonces para el español fue Casiodoro de Reina, y lo que se convirtió posteriormente en la Reina Valera que todos nosotros conocemos. Entonces que podemos decir que podemos tener la pregunta de que por qué hay tantas traducciones. Eso es en base a tanta traducción. Nuestro señor experto nos va a ayudar. Aleluya. Pero sí existen muchas traducciones bíblicas. No, y en verdad nos llena de emoción y saber de que favorece al Evangelio del Señor, de que hayan varias traducciones, porque eso va a ayudar de que el Evangelio crezca. A medida de que hay traducciones, eso quiere decir que el Evangelio se ha expandido. Y eso nos da a nosotros entender también de que hay diferentes traducciones para que el mismo ser humano que se tope con la Biblia de manera personal entienda de que Dios está en todos los lenguajes. Por eso usted va a tener ahí la Reina Valera, que es una traducción de palabra por palabra, y le va a ser fácil. La idea también de la versión nueva internacional, que es idea por idea. O sea, lo que Dios ha permitido es que cada persona pueda chocar de frente con Él, que tenga idea de quién es Él, que no haya ningún obstáculo para que la persona pueda salvarse. Sí, así mismo es. Y no solamente esto, el por qué tantas traducciones. Álvaro acaba de tocar un tema, o un punto, mejor dicho, muy importante, el por qué. El por qué es para que la palabra del Señor llegue a todos lugares, pero que llegue en la manera que las personas de ese lugar puedan entenderla. Sí. Es el por qué hay tantas traducciones al alemán, al inglés. Señores, en China, en lugares que se pensaba que ni creían en el Señor, la palabra del Señor ha llegado de forma verbal, porque ¿verdad? Personas han llevado el mensaje, pero ha llegado de manera escrita la Biblia, pero ha llegado en sus idiomas. Sí. Entonces esas traducciones están para eso, para que la palabra del Señor sea expandida. Claro. Y si nos vamos a Mateo 24, es una de las señales. El Evangelio tiene que ser predicado en todos los lugares. Y eso ayuda a que el Evangelio siga expandiéndose y que toda alma sepa de que Cristo vino, murió y también resucitó. Y usted, pastor, ¿qué diría usted, señor pastor? Que me imagino, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes los pastores, para preparar un mensaje, generalmente no leen una sola versión de la Biblia, sino que lo buscan en varias versiones. ¿A usted eso le ha parecido bien o le ha chocado alguna versión? ¿O usted ha dicho, bueno, esta la uso y esta no? Mira, la palabra de Dios en sí tiene una esencia que cuando tú recurres a ella te permite hurgar en toda la Biblia. De hecho, cuando buscas las interconexiones lineales que tiene la Biblia, tiene más de 60,000 interconexiones. Sí. ¿Qué significa eso? Que una referencia del Apocalipsis se puede conectar con el libro de Génesis de manera fácil. Cuando tú buscas, por ejemplo, las interconexiones que tiene la Ilíada de Homero, te vas a dar cuenta que no llegan ni siquiera a la mitad de la cantidad que tiene la Biblia. Ahora, decir que tiene más de 60,000 interconexiones entre aproximadamente 40 y algo de escritores que tuvieron tiempo que ni siquiera se conocieron, sí. Eso te da evidencia de que la palabra de Dios, efectivamente, Él es su autor. Ahora, cuando tú vas a diseñar un mensaje, lo primero con respecto a esto es saber qué Dios quiere llevar a ese lugar. Y en base a lo que Dios quiere llevar a ese lugar, entonces tú, con lo que ya el Espíritu te guía y te dirige, pues tú vas a ese texto que puede sustentar ese mensaje que tú quieres llevar. Partido de ahí, ya el mismo Espíritu te va a hacer la relación con cada uno de los versos que previamente, no en ese momento, sino que previamente, a raíz de tu devocional, a raíz de tu conexión con la palabra, pues ya tú has tenido. Porque el Espíritu mismo se sostiene con ese contenido que tú previamente ya has almacenado. Exactamente. Y chicos también, y el señor pastor, cuando si nosotros fuéramos a hablar a una persona nuevo creyente y nos hace esa pregunta, ¿por qué hay tantas traducciones bíblicas? ¿Qué ustedes le pudieran decir? A una persona que no es cristiana, que se confronta con esto de que hay tantas versiones bíblicas. El mismo mensaje que estamos dando la noche de hoy, que las traducciones están para llevar el mensaje de una forma más clara
a la persona a quien le llegue en su idioma y demás. Ahora bien, en el español tenemos diferentes versiones, la Nueva Versión Internacional, la Biblia del Oso, la Reina Valera, Dios habla hoy. El lenguaje actual. Lenguaje actual. Y tú dirás, pero Bismeri, pero todas esas están en español. Y aún así, todas son diferentes. Porque cada una también tiene su contexto y tiene su matiz. Por ejemplo, la Reina Valera es una Biblia que te habla idea por idea. O sea, todo lo habla de una forma literal. Pero cuando tú lees la Nueva Versión Internacional, te habla de una manera más llana, más amplia para que tú entiendas el contexto. Por ejemplo, cuando tú lees la Reina Valera, tú vas a ver que dice, y Betsabé se limpió de su inmundicia. Pero cuando tú lees la Nueva Versión Internacional o la Dios habla hoy o el lenguaje actual, te habla qué fue lo que Betsabé hizo y te dice, y Betsabé se limpió de su proceso que, ¿verdad?, tenía como mujer. Pero eso te lo hacen entender esas versiones porque tienen un lenguaje más actual con el tiempo. Entonces, eso es el porqué de las traducciones. No porque en cada uno le quitaron una parte de Dios. No, sino para que pueda ser entendido en un contexto más amplio. No, y que tenemos que ser bien claros. Toda traducción, aunque no sea en la Biblia, siempre que se vaya traduciendo al lenguaje que va modernizándose, hay cosas que se pierden. Porque la lengua es así. Tú hablas... en nuestro país hay muchas cosas que nosotros decimos, la conocíamos por un término en y ahora es otro. O sea, en el español, un ejemplo, hay frutas que se dicen de manera diferente y es español que estamos hablando y se hablan y se tienen diferentes al final le favorece a las personas, a las almas, como Dios la ve, como nosotros como iglesia la vemos, no como personas, sino como almas, le conviene por todo lugar. Si la gente fuera alguien comprensiva y no buscara tantas cosas para llegar a Dios, se diera cuenta que Dios se la está poniendo fácil. Porque al haber tanta traducción, lo que Dios está diciendo, yo lo que quiero es que tú te salves. Claro, que es apremiante. En la Tierra existen aproximadamente 7,000 idiomas ahora mismo. Imagínate tú. 2025. Entonces, calcula que sea un solo escrito. Dios tiene un compromiso por medio de su palabra con la humanidad. Y la responsabilidad respecto a esto es precisamente que hayan traducciones. ¿Por qué? Porque Él no quiere, número uno, Él no quiere que nadie se pierda como la palabra de Dios. Amén. Y para que no se pierdan, tienen que entender el propósito que tiene. Entonces, la razón fundamental es para que no tengan excusa y que al momento dado de que se tengan que encontrar con el Altísimo, no puedan decir, a mí nadie me predicó. Porque hay traducciones en hebreo, en arameo, en árabe, en italiano, en latín, en español, en inglés, que de la manera en la cual tú, en la cultura que tú hayas nacido, así también se te va a hablar en una Biblia, que en esencia es lo mismo. La palabra está cerca de tu corazón. Siempre. Cerca de nuestro corazón. O sea, la traducción no está diciendo Dios, yo estoy a la puerta, estoy cerca de ti y lo que quiero es que te salve. No busques la quinta pata del gato, que, vuelvo y te repito, siempre se van a perder cosas en medio de la traducción. Lo importante es que Dios quiere que la salvación llegue a tu vida. Igual que por estos medios, Dios utiliza los medios y se lo dijo a los profetas. Por ejemplo, usted tiene ahí un profeta, Jeremías, que le dijeron que iba a predicar y conocido por todo el mundo. Jeremías, según lo que se ha estudiado, no salió de Jerusalén nunca, ¿verdad? Y de ahí salió. ¿De dónde? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la mano? Sus pensamientos, lo que la profecía que Dios le dio, y hoy en día son de utilidad para la salvación humana. Así mismo es esto. Yo le quiero hacer una pregunta a Candela, que se debate mucho. ¿Todo lo que Dios dijo ya está en la Biblia o Dios sigue hablando? Bueno, particularmente yo entiendo que todo lo que Dios ha querido decir al hombre para la salvación está contenido en la Biblia. Así es. No existen nuevas revelaciones, porque todo lo que Dios quiso revelar lo contuvo en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué sí es lo que existe? Iluminación. Sí hay algunos versos que de repente nosotros no entendemos al 100%, pero en la medida en la que vamos creciendo espiritualmente en el contenido de la palabra, ella misma se nos ilumina, porque su revelación está contenida ahí. Y se selló en el libro del Apocalipsis, en el último capítulo de Apocalipsis. No hay otra revelación más allá. Dios le dijo al hombre todo lo que había de ser, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya está en que el hombre, cuando entra en contacto con ella,
quiera entender esas verdades que están ahí. Y él se reveló de tres formas. Primero se reveló por medio de la naturaleza, se reveló en el tiempo de los profetas y su última revelación fue a través de su Hijo encarnado. Amén. ¿Entiendes? La salvación. Entonces todo eso no lo dejó en la palabra. Sí, no hay nada que añadirle a eso. Cristo vino, murió y resucitó. Porque ¿qué podríamos añadirle a la salvación que ya no esté en la palabra? ¿Qué podríamos añadirle a lo que Dios quiere para con la humanidad que ya no esté en la palabra? Sí. De hecho, si alguien quiere decirte algo añadido, se supone que por lo que me enseñaron que tiene que pasar por el filtro que es la Biblia. Todo lo que un profeta, todo lo que una persona te venga hablando de parte de Dios, tiene que pasar por la Biblia. Tiene que tener una concordancia con la Biblia. No puede salirse de ahí. Y la palabra del Señor es una. Amén. No cambia. Sí, eso es muy peligroso. Yo se lo digo aquí a manera de jocoso, ¿verdad? Pero eso es un tema muy peligroso. Porque de ahí pueden salir las herejías, pueden salir la falsa doctrina. Porque cuando yo digo que no todo lo que está contemplado, de lo que yo creo está contemplado en la Biblia, que Dios me habla a mí, eso es peligroso porque entonces no tengo un filtro por donde pasarlo, como dice Álvaro. Entonces eso puede traer mucha confusión, pero a las personas que sé que no están escuchando, yo sé que en este momento, por ejemplo, cuando yo me convertí, para mí era muy difícil el tema de la forma en la que está Reina Valera escrita, porque hay cosas que uno no la entiende realmente. Y como está en castellano, aunque es español, se te traba. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que leyendo la Biblia en la iglesia o algo, usted se traba porque ese idioma en castellano se complica un poco. Y para eso vienen entonces, para mí me ha sido favorable el tema de las nuevas traducciones o de las nuevas actualizaciones de la Biblia. Yo diría que ha sido de mucha bendición. Yo se la pongo fácil a la persona. Yo le busco el lenguaje actual. Y yo se la envío hasta por celular, el mensaje temprano en la mañana. Sí. El mensaje es lo que tiene que llegar claro, llano y conciso. Sí. Porque la gran mayoría de los que caminamos a pies no tenemos quizá alguna profundidad. Y ahí es donde entra la misericordia, el amor de Dios. Que entonces viene plano. Mira, la salvación es esta. Cristo es la salvación, el camino es este. No hay otro camino, es el camino recto hasta llegar hacia mí. Es fácil. A veces nosotros nos perdemos por buscar otros caminos, que no es el camino verdadero. No, y también hablarles de los libros que son sobreañadidos a la Biblia. O sea, hay personas, ¿verdad?, que utilizan la Biblia como la palabra, pero utilizan otros libros. Yo no estoy en contra de que la persona lea, pero nada sustituye a la palabra de Dios. Nada. Claro que no, pero hay contenido histórico, porque independientemente de que hayan libros que, digámoslo así, conocemos una Biblia que tiene más de 66 libros. Ahora bien, el hecho de que esta Biblia contenga otros libros no le quita su valor histórico, porque hay ciertas situaciones históricas que están contenidas en ella. ¿Cuál es la recomendación que nosotros le hacemos? Léalo, pero léalo con el entendimiento de que no pasaron por el filtro del canon hebreo, porque hay condiciones que el canon hebreo establece para que un libro pueda estar dentro de los 66. Exacto. Esa es la razón por la cual hay otros libros que no los menciono ahora, precisamente que fueron sacados de esa Biblia que nosotros conocemos. Pero como dice el pastor, su importancia cultural, histórica, cultural, ¿verdad?, no queda fuera. Sí. Pero dentro de eso mismo que hablamos, por ejemplo, que las personas se preguntan ¿por qué tantas traducciones? ¿Por qué tantas Biblias? También hay una pregunta que las personas se hacen y es, ¿son confiables? Todas. Y eso se responde de una manera llana. Si en ella está el mensaje de salvación, está el sacrificio de Cristo en la cruz, está que Él resucitó, que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él vuelve por nosotros a buscarnos, confíe en esa versión que usted está leyendo. No, y que es lo más seguro. De hecho, y si nos vamos todavía al trabajo real que la Biblia hace, en tiempos en el que vivimos posmodernos, luego de la pandemia, luego de todo eso, por lo menos en nuestro país, que se ha multiplicado el tema de las ansiedades y eso, la Biblia siempre ha estado presente en esos escenarios. Y ha dado a demostrar de que realmente Dios, por medio de ella, trae liberación, porque hay muchas familias que quizás no están de manera congregacional en una iglesia, están siguiendo los pasos de Cristo, pero buscan la manera como de buscar ese espacio, de llenar ese espacio que la ansiedad siempre está ahí como al acecho. La Biblia, por eso que por más que la persona o los detractores quieran descalificarla, no podrán, porque yo me acuerdo en mi casa mi mamá no era cristiana y siempre tenía eso pendiente.
y ella nos decía a nosotros, esa es la palabra del Señor. En momentos donde había escasez de alimentos, lo que sea, nos alimentaba. De hecho, suena como algo como contradictorio porque nos alimentaba con ella. Oiga la palabra. Nos alimentaba con ella. Y es que el mismo David lo dijo, o sea, ella es lámpara a nuestros pies y ella es lumbrera a nuestro camino. ¿Qué es lo que nosotros deseamos que en esta noche, con este podcast tan hermoso que tenemos, lo que nos están viendo, lo que se nos están escuchando, puedan quedarse en esta noche? Que independientemente de las traducciones que usted escucha que existe, no se turbe. Sepa que Dios es uno, que el Padre es uno y nos ama. Y Él se ha revelado por medio de su palabra para que le conozcamos. Y la palabra ha existido y está en tantos idiomas para que todos podamos venir a esta salvación. Sí, nos salvemos todos. Y no necesariamente usted tiene que ser cristiano para leer la Biblia. Claro, si usted no es cristiano, le recomendamos que sea cristiano. Pero mira, que busque de Cristo, pero no necesariamente. Importante este dato, y es lo siguiente. Nosotros conocemos un libro histórico, que es el libro La Ilíada de Homero. Algunos lo han leído. Y este libro, a nivel de lo que hay escrito, data del siglo IV aproximadamente. De este libro, que data del siglo IV, solamente hay 300 copias. 300 copias. Pero del Nuevo Testamento, que data mucho antes del siglo IV, hay más de 5,000 copias. Es decir, que la relación que ella tiene, el soporte o el aval que ella tiene en base, a pesar de que sean copias de copias, te da la garantía de que ellas son confiables. El tema de que haya traducciones, que la Biblia aparezca en los escenarios, es prácticamente lo que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Toda lengua tiene que confesar y toda nación irá delante del trono del Señor. O sea, es Dios mostrándose para que en aquel día nadie pueda decir... Que para eso están las traducciones. Es una forma y una manera del Señor hacer entender cuánto nos ama. Sí. Y nada, estamos concluyendo, pero... Sí. Sin dejar que los que nos escuchan, que los que nos ven, sepan que todo está en la palabra del Señor. Mira, tú que estás viendo el podcast, tú que has sido parte de Única, tú que has leído en los 3 años en lo que hemos hecho, como dice el pastor, nuestra lectura olímpica de 3, 4 días, queremos decirte que realmente Única no te ha dejado solo. Te estamos presentando una vez más, de las muchas que tú has tenido la oportunidad de hablar con nosotros y vernos, de que Cristo es la salida y es la salvación. Mira, quizás estás pasando por un momento difícil en tu vida, un momento donde hay escasez a nivel financiero, quizás emocionalmente no estás en tu mejor momento, pero queremos decirte como Única, de que realmente Dios sí está pendiente a ti. De hecho, que te llegue este audiovisual a tu casa, a tu celular, es Dios dándote una oportunidad más y diciéndote que tú no estás solo. Decirle que la Biblia, más que un libro religioso, como algunos lo han tratado de tildar, más que un libro cristiano, es el manual que permite que el ser humano pueda encontrar la razón de ser en cuanto a su vida. Ella misma dice que ellas son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y cuando habla de que son lámparas, es para que cada uno de los que van caminando por la vida puedan entender que los pasos que han de dar en la vida, la palabra de Dios los guía para que sepan dónde pisar. Pero hay algo sobrenatural con respecto a lumbrera a mi camino. Y es que la lumbrera, conforme a las culturas hebreas, las culturas del pueblo de Israel, eran aquellos huecos que se dejaban sobre las casas con la intención de que entrara aire. Fíjate cómo te dice que es lumbrera. La misma manera en la que es lámpara para que tú puedas caminar claro por donde vas caminando, también es oxígeno para que puedas estar fresco, para que puedas estar tranquilo, para que puedas respirar. Más allá que un libro religioso, un libro que te orienta de cómo criar a tus hijos, de cómo hacer negocios, de cómo encaminarte a la razón de la existencia en la cual tú estás en esta tierra. Así es, pastor. Y realmente, como muy bien dice la palabra, hay un versículo que tiene Álvaro aquí, que es muy bueno. El Salmo 119.
Salmo 119 dice que con que él libera el joven sus caminos y es con guardar su palabra y vivir en ella. O sea que la palabra de Dios, todo está en su palabra. Así es, señores, muchas gracias. Para nosotros ha sido un placer estar este día, esta noche, no sé a la hora que tú lo estás escuchando con ustedes. Nosotros somos Única, la Unión Juvenil Cristiana de los Alcarrizos, y este ha sido el podcast sobre la palabra de Dios. Dios te bendiga.